¿Cómo los persuadimos para que sigan al buen pastor? Preguntaba llorando Gracia y Gloria, pues en la actualidad muchas vidas se resisten a creer en el buen pastor. Muchas vidas ya no creen en el buen pastor. Esta pregunta la hace el personaje principal en el libro Pies de Sierva en los lugares altos. El personaje principal, Gracia y Gloria, que fue sacada del valle de humillación, del valle de la congoja, del valle de la desesperanza, del desaliento, del miedo, del terror. En ese valle vivía temerosa. Una joven hermosa, pero muy cobarde. Le tenía miedo a todo y mucho más al sufrimiento y al dolor. Y allí el buen pastor un día se reveló a su vida y la invitó a seguirlo. Y caminando con él, pues el deseo de ella era salir de ese valle de humillación en el que vivió por años, rodeada del sentimiento de resentimiento, de amargura. Ya no quería estar más ahí y se fue detrás del buen pastor. Y aquello que ella tanto temía se convirtieron en fortalezas en su vida. La pena, la congoja, el dolor. Caminando con el buen pastor, aprendió cómo vencerlos. Y en lugar de ser sus fieles compañeros para detenerlas, la convirtieron en una mujer fuerte. Aprendió a caminar con ellos sin que la detuvieran ni la desanimaran. Y pasó a otro nivel de gracia y de gloria. Pues aprendió como el buen pastor que a través del sufrimiento y del padecimiento se encuentra la bondad, la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Y en un momento en su vida en que encontró esa paz que tanto anhelaba por encima de la adversidad, le hizo la gran pregunta al buen pastor, pues ella anhelaba que muchos salieran de ese valle de humillación en el que se encontraban. Muchos allí llenos de pesimismo, de desesperanza, cautivos en sus miedos y en su frustración. ¿Cómo podemos persuadirlo para que sigan al buen pastor? Ella no podía comprender por qué no querían salir de esa condición teniendo la invitación extendida del buen pastor Jesucristo. Y hoy mientras yo oraba y durante estos días le hacía la misma pregunta al buen pastor. ¿Cómo podemos persuadirlos? Están saturados de palabra. Aquí en nuestra isla, Padre, no hay un alma que no te haya escuchado. De alguna manera uno que otro ha sido expuesto al conocimiento del Evangelio. Saben que tú existes, pero no quieren saber de ti muchos. ¿Cómo podemos persuadirlos de que tú eres bueno? ¿Qué ha pasado en esas almas? ¿Qué ha sucedido en ellos? Que prefieren quedarse ahí en el valle de humillación, en el valle de la oscuridad, de la tiniebla, del dolor, de la desesperanza, del temor. ¿Cómo pueden preferir quedarse ahí en esa cautividad habiendo un buen Jesús que los quiere llevar a un camino de paz y de bien? Ayúdame a entender esto, Señor, porque no lo puedo comprender.
Porque por años yo viví en esa condición. Por años yo sé lo que es vivir en la oscuridad, en una mente cautiva, opresiva, una mente que no descansa. Años de angustia y de soledad. Señor, ayúdame a entender por qué no quieren salir de ahí. Y mientras hablaba con Dios, y le decía, Señor, mensaje tras mensaje, no tan solo yo, miles de mensajeros tuyos, ahora más que nunca, cuán accesible se está al conocimiento de tu palabra. Y parecen inamovibles, insensibles, nada los mueve. Y lo único que escucho de muchos de su boca, hay que disfrutar. Es como una sed insaciable la que todos traemos, que nada nos detiene. Yo le decía, Señor, ¿cómo? ¿Qué ha pasado en esas vidas? ¿Qué te ha pasado? Que te resistes a la voz de Dios, a la invitación de Dios de que te tornes a Él. ¿Qué pasó en tu vida? Que le has cerrado las puertas de tu corazón al Dios bueno. Tal vez precisamente esa sea tu situación, que no crees que Él es bueno. ¿Qué te sucedió? Para que pienses que Él no es así. ¿Qué te sucedió? Porque el enemigo de nuestras almas siempre, siempre toma ventaja de todas las experiencias desagradables que hemos tenido para distorsionar el concepto que tenemos de Dios. Pues Él nunca permite que veamos que Él fue el autor de nuestro dolor. ¿Cómo los persuadimos? Ella le decía de esa manera: cuánto yo quisiera verlos rescatados y liberados de su condición. Y el buen pastor le decía en su diálogo: estoy más dispuesto que tú a verlos de esa manera. Pero ellos no me han dejado entrar a sus hogares. Ni siquiera me permiten hablarles. No me permiten entrar a su vida. Pero he notado, mi sierva, he notado que cuando las personas están en medio del dolor, del sufrimiento, la pérdida, la humillación, la pena, o en algún momento de gran necesidad, a veces se vuelven más dóciles para conocer al pastor y para buscar su ayuda.
entonces puede que en medio de esa situación pueda que en medio de la necesidad sea posible que entonces me permitan entrar. Y mientras yo repasaba las notas finales de este libro, me ubicaba en otro libro de Billy Graham que hablaba, el título es Aviso de tormenta. Aviso de tormenta. La última edición de este libro fue en el 2010. 2010. Y él hace una exposición de los 4 jinetes del Apocalipsis, tratando de explicar cada jinete de una manera responsable, teológica, comprensible, aplicable en el tiempo en que él lo escribe. Y cuando comienza a describir la condición en la que estaba su nación y hace referencia al huracán Andrew que visitó para aquel tiempo yo pensaba y meditaba acerca de esa descripción que él hacía y cómo muchas personas pensaban que iba a ser algo pasajero, que no iba a impactar de la manera que impactó en la Florida. Y de igual forma, como muchos tuvieron en poco el impacto que podría tener este huracán, y sin embargo los estragos que provocó, y se dio aviso, él explica acerca del aviso que el Apocalipsis presenta de estos 4 jinetes y lo que cada uno representa. Aviso de tormenta. Y mientras yo leía, yo tuve que detenerme, porque yo me dije, Señor, este libro, la última edición tuve que irme a la primera página donde se desglosa, ¿verdad? La casa editora, la fecha de publicación, todo eso. La primera edición fue en el 1993. Okay. La primera. ¿Cuántos años han pasado? Bueno, vamos a calcular. 1993, 7 hacen 2000. A ese 7 le añadimos 22 que estamos. 7, 8, 9. 29 años desde su primera edición. 29 años. Y él dice cómo vislumbra una decadencia de los Estados Unidos
y un sentido de peligro, algo que se siente en el mundo espiritual a nivel mundial, de cambios que habrán de ir ocurriendo. Y de eso hacen casi 30 años que él escribió este libro. Ese primer caballo que habla y que se refiere a falsas religiones con un sistema de creencias anti Dios y anticristianos, ese ya está. Esto lo estamos viendo, somos testigos de cuánta persecución, cuántas matanzas en China, en Nigeria. En África es una cosa terrible. Corea del Norte. Nosotros estamos siendo testigos de cómo esto se está desatando cada vez con más fuerza. Este segundo caballo que tiene que ver con la guerra y la paz, estamos nosotros presenciando el conflicto que hay con Ucrania, Rusia, con las demás naciones. No llegan a acuerdos, se siente el ambiente de peligrosidad. Estamos a punto de ser testigos de que en cualquier momento estalle una guerra. Estamos a punto de que algo ocurra. Hay algo en el ambiente que se cierne en este segundo caballo. El tercero, hambre y pestilencia, pestes, plagas. Obviamente eso trae todo lo demás. ¿Qué estamos nosotros siendo testigos en medio de estas pandemias? ¿Cómo se ha ido afectando la cadena de suministro? Eso obviamente trae escasez de productos. Y esto solamente, nosotros somos una generación, aparte de todo, privilegiada, porque nosotros estamos siendo testigos de cómo la escritura se valida. Nosotros estamos siendo testigos de lo que está ocurriendo, señales que siguen apuntando y confirmando que estamos en tiempos finales. Y como Jesús le decía a los fariseos en el Evangelio de Mateo, ustedes son bien expertos en saber solamente con mirar a los cielos si va a llover. Y ahora más con tantos equipos tecnológicos saben cuándo va a suceder un huracán, cuándo viene una tormenta. Obviamente con que hubo el volcán que surgió creo que fue en Tonga, en lo más profundo del mar. Ese se lo están ellos estudiando porque dicen muchos expertos que ellos son unos ignorantes ante este evento. Lo están conociendo. O sea, cómo las señales naturales siguen hablando. Y Jesús le decía, ustedes son expertos en todo lo que tiene que ver con manifestaciones naturales. Saben explicar por dónde viene una tormenta. Y ahí dan en la pantalla toda la explicación de los espaguetis, si sube hacia arriba, hacia abajo, para dónde se va a mover. Son expertos. Sin embargo, las señales que siguen anunciando la venida del Hijo de Dios, esas las ignoran cuando son tan evidentes, tan contundentes. Y les damos otras explicaciones. Y seguimos buscando ignorar lo que dice la palabra. Pero que no por ignorarlo signifique que no se establezca. Y el cuarto representa el trauma de la muerte y los sufrimientos del infierno. Obviamente, ya usted sabe, el juicio, todos los juicios que vienen para aquellos, la muerte, que rechazaron a Jesús como su abogado, tendrán que enfrentarlo un día como juez. Y estos cuatro, dice Billy Graham, jinetes, caballos, no son imágenes inciertas o carentes de significado, sino más bien la revelación divina de las realidades de la época que precede
al retorno de Cristo. Estos 4 jinetes representan toda la variedad de temores y crisis que nos salen al encuentro en nuestra época. Los titulares del presente, y eso fue en el 1993, tienen el tono de los avisos de tormentas que se avecinan, y el lenguaje de los escritos proféticos de Juan jamás nos ha parecido más contemporáneos. Pero que el propósito de examinar estos 4 jinetes es para infundir esperanza, aliento en Dios y no de terror. Y cuando yo leía todo esto, también meditaba acerca de lo que hablaba al principio. ¿Cuál es la actitud mía? ¿Cuál es mi reacción ante lo que se está cerniendo alrededor nuestro? Para el creyente debe ser de gozo y de alegría y de paz. Y de paz. No lo digo yo, lo dice la palabra. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Filipos, él tiene en mente que Jesús venía pronto. Pablo tenía en su mente el pronto regreso de Jesús y le daba unos consejos a aquellos que habían creído en él. Y los exhortaba a vivir y a disfrutar su vida cristiana, a no estar en angustia. Él lo decía, vivan con gozo su vida cristiana. El Señor Jesús viene pronto. No se preocupen por nada de lo que está ocurriendo alrededor. Simplemente oren y sigan pidiéndole a Dios de todo lo que estén necesitados. No importa las malas noticias, no importa si viene escasez, no importa la necesidad que tengamos que enfrentar, simplemente mantengámonos orando y pidiéndole a Dios, porque dice la palabra, tocad a la puerta y Él abrirá, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Simplemente lo que tenemos es que mantener una actitud de confianza y permanencia en Dios, como dice en Juan capítulo 15, manteniéndonos pegados, unidos a Jesús. Lo dice en el Evangelio de Juan. Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unidos a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir nada. O sea, nosotros no podemos, separados de Jesús, producirnos paz en medio de las tormentas que se avecinan. Nosotros no podemos producirnos seguridad, quietud, valor, valentía. Nada de eso en medio de lo que se avecina podremos nosotros producirlo a menos que nos mantengamos unidos a Jesús. Lo dijo Cristo, y si lo dijo Cristo, que en Él está la verdad, más vale que lo creamos y no nos creamos que podremos prevalecer sin Él. Si se mantienen unidos a mí como la planta se mantiene unida a la vid, ustedes no van a poder hacer nada si no se mantienen unidos a mí. Y lo dijo Jesús. Lo dijo Jesús. ¿Y cómo nos mantendremos unidos? Pues a través de la palabra y de su Santo Espíritu. Su Espíritu Santo nos va a guiar, su Espíritu Santo nos va a ayudar, nos va a enseñar qué hacer, qué no hacer. Estaremos guiados por Él constantemente. Pero aquellos que no le crean a Dios y que se preocupan solamente por las cosas que están sucediendo en este mundo, no podrán recibir ni el Espíritu Santo ni la paz que se puede tener por encima de las situaciones. Porque esta paz
que recibimos de parte de Dios es una paz que la gente de este mundo no la puede comprender. La gente no va a poder comprender que por encima de las malas noticias, por encima de los vientos que se avecinan, que por encima de la tormenta que vamos a atravesar, podemos estar en paz. Sin desesperación. Y es una paz que dice la palabra que protege el corazón y el entendimiento. Mire qué cosa hermosa. Dice que protege dos órganos vitales, el corazón y nuestra mente. Así que si usted quiere proteger su corazón, ¿cuántas personas han muerto en medio de esta pandemia, en medio de las malas noticias que hemos estado experimentando y viviendo? ¿Cuántas han muerto de un infarto? Aún en medio del huracán María, sabemos, yo fui testigo cuando visité un hogar. La señora, la esposa, tuvo a su esposo, el cuerpo de su esposo tendido en la bañera hasta que pudieron venir a rescatarlo. Su esposo murió de un infarto y en medio de ese huracán que atravesamos, se quedó allí tendido en la bañera porque no había manera de rescatarlo. Hubo que esperar que pasara la crisis para entonces, imagínense lo traumático para esta mujer, lo que vivió, no tan solo el huracán, sino haber perdido a su esposo y no tan solo haberlo perdido, sino tenerlo allí tendido en esa bañera por horas y horas hasta que pudo ser él rescatado su cuerpo. ¿Cuántas personas? Estaba yo hablando con otra persona más, una profesional de la salud, y me decía que en los años que llevan trabajando jamás habían visto lo que se está viviendo hoy, en la condición en que llegan las personas, no tan solo porque son contagiadas, eso es lo de menos. La condición emocional, están buscando refugiarse en algo que no les va a dar paz y todavía no lo pueden entender. Dios sigue avisándote, amado. Dios sigue avisándote, amiga. Dios sigue avisándote, amado hermano, porque Pablo le estaba escribiendo a la iglesia de Filipo, porque también había mucha gente dentro de la iglesia incrédula que dicen creer en Cristo, pero no tienen paz. Que les viene una crisis, una situación, todavía nosotros no estamos en el medio. Usted sabe que la tormenta, cuando nos las presentan en el mapa, dice, se va acercando y vamos a empezar a sentir los primeros vientos. Estamos sintiendo los primeros vientos. Y nosotros de momento empezamos a sentir esas ráfagas. Y empieza ese viento a azotar fuertemente, fuertemente, y de momento viene la calma. Y nos dice la meteoróloga, vamos a sentir en las primeras horas de la mañana, o en la tarde, o en la noche, las primeras ráfagas. Pero todavía se mantiene un poco lejos. Está a tantas millas. Y como que nos da tiempo, y siguen diciendo, siga preparándose, porque cuando venga y azote, no hay viento que usted pueda enfrentar y no le va a quedar de otra que enfrentarlo en la condición que lo cogió. Eso hacía referencia Billy Graham con el huracán Andrew cuando entró en los Estados Unidos. ¿Qué sucedió? Mucha gente lo ignoró. Dice, eso no va a pasar. O muchas veces nosotros, ¿cuántas veces no hemos dicho, ay, ese huracán no viene? Ya tú verás que en el último momento se va a desviar. Y hacemos caso omiso. ¿Cuántos no se prepararon para el huracán María? Hermano, y el huracán María, lo que vivimos no fue cualquier cosa. Y tal vez usted se preparó con materiales y puso tormenteras y alimentos y qué sé yo, pero emocionalmente no se preparó. Hermano, porque esos vientos ponían a temblar a cualquiera. Y si usted no estaba preparado emocionalmente,
Mucha gente infartó. Entonces, cuando nos anuncian que esos vientos están golpeando, es para que nosotros reaccionemos. Y yo le decía al Señor, Padre, no reaccionan. ¿Qué está pasando con las vidas? Familiares nuestros, porque no tenemos que salir de nuestros hogares, no tenemos que salir de nuestro entorno, aún dentro de nuestro entorno, cuánta dureza, cuánta indiferencia. Y yo decía, Señor, con dolor, porque esto lo que provoca es dolor. Como estaba este personaje principal en esta alegoría de pies de sierva en los lugares altos, ella sentía dolor. Iba a la presencia del buen pastor y le decía, ¿qué más puedo hacer por ellos? No me oyen, no me hacen caso. Es más, no me resisten. Yo siento que hasta están hartos de mí. ¿Qué más puedo hacer por ellos, mi buen pastor? Y lamentablemente, el buen pastor tuvo que decirle, ¿sabes qué? Gracia y gloria. Yo te entiendo. Yo te entiendo. Puede que en la necesidad entonces me busque. No permitas que esto entristezca tu alma, porque cada cual escogerá. Mientras tanto, sigue hablándoles de mí, que yo soy bueno, que yo lo puedo entender. Yo puedo entender por qué muchos están tan endurecidos, pero lo que no logran entender, que no fui yo el que les provoqué ese dolor. No pueden entender lo que yo les hablé hace tantos años. En el mundo tendrán aflicción. No pueden entender que les dije que es necesario que a través de muchas tribulaciones entrarán en mi reino. No pueden entender que yo les dije que a pesar de todo, yo voy a estar con ellos hasta el fin. No quieren creer que yo solo tengo pensamientos de bien. No quieren entender que el enemigo es el único que se resiste a que se acerquen a mí. Y que se puede disfrazar de tantas maneras. A través de un falso hermano, a través de un falso profeta, a través de un falso ministro. El enemigo puede hacerles creer muchas cosas que no son ciertas. Puedes provocarle mucho dolor simplemente porque están en medio de un mundo caído y lleno de maldad. Un mundo que cuando yo regrese, yo voy a transformar. Y yo le decía, Señor, ¿por qué se resisten tanto a tornarse a ti, tú que eres tan bueno? Y yo meditaba en mis años de rebelión, porque yo no soy santa ni bajé del cielo. Yo soy santa por las gracias del Señor en Cristo, porque nos llama a todos los santos de Dios. Pero por muchos años yo me rebelé tanto contra Dios. Y uno de mis peores errores en mi ignorancia era achacarle todo a Dios. Todo lo malo que me pasaba, la culpa la tenía Dios. Y yo arremetía contra Dios. Tal vez no le decía nada porque como mi mamá me enseñó de alguna manera el temor a Dios. Pero yo tenía mis maneras de cobrárselas a Dios. Y una de ellas era no hablando con Él. No leía la palabra. Me enojaba con Él. Y rápido, ¿por qué? No es justo. Y mi corazón se fue endureciendo. Endureciendo.
Y si a eso le añadía las decepciones que tuve dentro de la iglesia, las traiciones, la hipocresía, es que si yo me siento y hago mi lista, pues yo estaría del bando de los resentidos. Yo estaría en ese lado, porque los entiendo mucho, porque por muchos años estuve en ese. Aún, escuche bien, dentro de la iglesia, porque mientras yo no supe nada de iglesia, mientras yo no sabía nada de Dios, yo vivía la vida feliz. Feliz, le voy a poner comillas, en el sentido de que yo no me preocupaba ni para dónde iba el alma mía, si yo era salva. Yo no sabía nada de eso. Yo viviendo la vida, living la vida, como decimos. Gocemos y bailemos que mañana nos morimos. O sea, yo no me importaba nada de eso. Yo no sabía nada de Biblia, no sabía nada de Dios. No sabía, cero. Cerito. Es más, cuando comencé a buscar de Dios y todo eso, yo dije, en mala hora yo empecé esto, si esto es más complicado, mejor estaba yo en mi ignorancia, hasta eso llegué a pensar, esto es un revolú. ¿Por qué? Porque el camino para entrar es bien angosto y como yo tampoco lo entendía, el de la perdición es bien espacioso, olvídate, ahí no hay preocupaciones, ahí solamente es gozar la vida, gozar el momento. El engaño de Satanás, porque mientras te tiene entretenido en la fiesta y en la jarana, está atando tu alma, pero uno no lo ve así. Entonces uno se cree que todo el mundo es pecador en las iglesias y que uno es un santo, entonces uno empieza a criticar a todo el mundo, chofos de hipócrita, para aquí, que si para allá, y uno se cree perfecto. Y a criticar a todo el mundo, pero uno no se mira, porque uno va a buscar la excusa de justificar su condición. Y en toda esa ignorancia yo estuve por muchos años. Y me enojé con la iglesia, ni le cuento. Si yo le hago las historias mías, nos sentamos a llorar. Hipocresías, traiciones. Gente mala, pero mala. Gente que yo jamás me encontré afuera en el mundo. Y me las encontré dentro de la iglesia. Malas. Y yo recuerdo que yo tuve una etapa en mi vida, como más de 10 años, que yo no quería saber de la iglesia. Pero yo tenía temor de Dios, mire qué historia. Así mismo era, ni yo me entendía. Porque yo tenía ya el Espíritu Santo, como lo tienes tú. Tú tienes el Espíritu Santo, aun por más lejos que estés de la iglesia. Entonces uno tiene coraje con ellos, uno no quiere saber de ellos, son unos chojos hipócritas, y uno nada más de pensar volver a una iglesia, mire, eso uno le da, a mí me daba hasta malestar de estómago. Pero cuando me hablaban de Dios yo me derretía. Ahí yo me derretía. Porque yo no tenía, ¿cómo le puedo decir? Uno pues en esa ignorancia, pues uno se siente también con Dios, pero la gente es lo que lo daña. Esa era la mente mía, porque yo no tenía esa madurez espiritual. Entonces yo no quería saber de esa gente, pero me hablaban de Dios y escuchaba una alabanza y yo me derretía, porque era lindo. Pero después también me enojé con él, porque muchas cosas que me pasaron yo no las entendía, y entonces yo pensé que todo tenía que ser una maravilla, y por qué tú me permites esto, y por qué tú me haces eso, así que era la iglesia contra Dios, y yo soy un milagro de Dios que todavía sigo en pie por su misericordia, porque por muchos años fui rebelde, muy rebelde, y entonces sí, cuando hago ese ejercicio mental, pues te puedo entender. Yo tenía 20 razones para mantenerme distante y resentida. Y me enojaba cuando me venían a hablar de la iglesia y todo, pero dentro de mi corazón yo nunca me aparté del Señor. Yo no me fui del mundo de cabeza, pero yo estaba en las dos aguas por muchos años. O sea, sabía que no estaba bien espiritualmente, aunque tenía mi necesidad de Dios. Entonces yo decía, Padre, no me escuchan. Hay mucho dolor, hay mucho resentimiento, mucho enojo. Me decía el Señor. Mucho coraje en sus corazones, y el enemigo ha tomado ventaja de todas esas experiencias, pero aquí hay un problema, amado amigo y amado hermano. Vienen tiempos de tormenta y es tiempo de acudir a Dios, de fortalecernos, dice Pablo, para que puedan cuidar, escuche bien, proteger el corazón. ¿Cómo se enferma un corazón? El corazón se enferma.
Físicamente sí, ante la tristeza, la congoja, eso enferma el corazón, las aflicciones, las traiciones, la frustración, el abandono. Todo ese dolor emocional enferma el corazón y hay que protegerlo. Protege tu corazón. No permitas que el dolor, que la frustración, la decepción lo siga enfermando. Y aún más cuando sigan azotando vientos de tormenta. Cuida tu mente. Pablo dice, cuiden su mente, el entendimiento. Protejan el corazón y el entendimiento para que tú puedas comprender y discernir la verdad de la mentira, lo bueno de lo malo, para que tú puedas tener una conducta y un comportamiento equilibrado, correcto. No pierdas la capacidad de juicio para decidir, para que no seas errático en tus decisiones, en tu comportamiento y seas dirigido por el Espíritu Santo. Pero para poder ser dirigido por el Espíritu Santo, tienes que proteger tu corazón de la amargura, del resentimiento, porque todo eso impide que lo podamos escuchar, que lo podamos discernir y mucho menos lo podamos seguir. Tienes que cuidar el corazón y cuida tu mente. Cuando no estamos bien con Dios, es como una oveja que está fuera del redil, está desprotegida y cualquier lobo viene al acecho. ¿Por qué tú te resistes a buscar de Dios? Si tú sabes que Él es bueno, tú lo sabes. Y si piensas que Él es malo, pues el enemigo te ha engañado. Y no vas a prevalecer. Cuando llegue, mire, ustedes saben cuando la meteoróloga, mire, este es el ojo. Yo recuerdo con María, empezaron esos azotes, esos acertes, y de momento hubo esa calma. Ay, hermano, y la virazón. Mire, eso fue peor. Eso fue peor. Yo decía, Padre, ten misericordia de las almas. Pablo insiste tanto en proteger el corazón. Porque se enferma. Invita a que cuidemos nuestros pensamientos. Tu mente. Y dice, apliquen todo lo que yo les exhorto, todo lo que yo les enseño, háganlo. ¿Para qué? Dice, para que Dios nos dé paz, escuche bien, paz y esté con nosotros. O sea que aquí no hay nada mágico. O sea, yo a veces me digo, Padre, ¿qué evangelio es ese? Declara, yo decreto. Yo decreto que este año hace una maravilla. Yo decreto que yo voy a estar en victoria. Yo decreto y decreto. Eso son mentiras de Satanás. Esos son inventos de él. Aquí no se puede decretar nada si usted no vive en santidad. ¿Cómo va a ser que yo no tengo una vida de oración? No tengo consagración con Dios. Vivo como me parece. Vivo en pecado, pero voy a la iglesia, porque así está la mayoría de la gente en la iglesia. Y entonces el domingo yo voy al culto. Y allí junto con el profeta, yo no sé quién, vamos a decretar, hermano, que aquí va a venir la gloria de Dios. Y este año va a ser glorioso y de paz y de bendición. Eso es un absurdo. Eso es una falacia. Porque el evangelio tiene leyes espirituales. Dios bendice y Dios honra al que lo honra. Uno recoge lo que siembra. Entonces el enemigo le encanta mantenernos en esos engaños. Y cuando viene el golpe no estamos preparados. Y después, ¿y dónde está Dios? Entonces ahí se rebelan contra Dios.
y contra la iglesia porque los cogieron de tonto, los engañaron. No, usted mismo se dejó engañar porque eso es lo que usted quería escuchar. La Biblia lo dice. Uno busca lo que quiere escuchar. Entonces, como se resisten a escuchar la verdad que es esta, la que yo te estoy enseñando, y no me gusta porque yo quiero la vara mágica, pues entonces yo me voy allá donde el mago que me hable la fórmula mágica y me engañó. Y cuando viene el golpe yo no pude vencer. Pero aquí Dios te está dando palabra de vida y te está diciendo, siembra hoy para que puedas recoger mañana. Porque ese es Dios, un Dios de amor. Dios no engaña, Dios es verdadero. Y en Él hay justicia. Y escuche bien, Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Y de la manera en que Él nos acompaña es así. Nos da aviso. Prepárense, mis hijos. Vienen tiempos difíciles, pero yo voy a estar con ustedes. Manténganse conmigo, orando, cerquita de mí. No se me vayan, ovejitas. Confíen, tranquila, no tengan miedo. No duden de que yo voy a estar con ustedes. Y la pasamos. La pasamos, nuestro corazoncito tranquilo, sin susto, la mente en paz, durmiendo, porque estamos bajo las alas del Dios que nos protege. Ese es el Evangelio, ese. Y nos dice claramente, enderezcan el pasito. Entonces, no vivan lejos de mí, porque lejos de mí yo no los puedo proteger. Yo a veces por la tarde, cuando veo las gallinas que se empiezan a recoger, los que vivimos en el campo, la gallina empieza a caminar, los pollitos la siguen. ¿Y sabe qué? Cuando se queda un pollito rezagado, ella se queda un ratito con los demás, pero sabe que la gallinita sigue caminando y el rezagado se quedó. Se quedó. Y ella mete a las alas, debajo de las alas, a los que se quedaron cerquita de ella. Y ese pollito se queda como loquito, buscando, y se le perdió el camino. Y yo no he visto a la gallina detrás de él buscándolo. Ella tiene un momento en que avisa y recoge. Y los que se quedaron cerquita se meten debajo de ella. Ella les mete las alitas así, los cubre hasta mañana. Y yo les ruego a mi esposo, yo, ay bendito, busca ese pollito, búscalo bendito. Y él me dice, pero déjalo, vamos a ver. Porque él sabe que está perdido. Y ha pasado que como no es tan lejos la distancia, él se da cuenta e inmediatamente empieza a avanzar con las dos patitas y se acerca y se mete rapidito. Ese es el tiempo tuyo. Este es el tiempo tuyo, así mismo. Así mismo. La gallinita está por bajar las alas y meter sus pollitos. Y entonces, si te estás dando cuenta que te alejaste, mira, aprieta el tranco como decimos y avanza. Avanza. Hay otro que no hay manera, y yo decía, por favor, Charlie, cógelo, bendito, que mira, y yo empiezo a sufrir, bendito, y la noche, ¿dónde va a quedarse ese pollito? Y él lo voy a buscar, pero esas no son leyes naturales. Él tiene que experimentar la consecuencia. Y yo le voy, bendito. Así estoy yo con el Señor. Padre bendito, por favor. Hay unos cuantos rezagados. Todavía no quieren volverse a ti. Pero todavía, Señor, tú eres un Dios misericordioso y bondadoso. Hazlos tornarse a ti. Y si mi esposo, que es pecador como yo, humano, y yo lo muevo a misericordia y coge el pollito y se lo pone a la gallina, imagínese Dios que no me va a escuchar todavía a mí. Y yo le decía, toca sus corazones para que se tornen a ti antes que venga el día malo y se enferme su alma. Muchos pierdan la mente y ya no tengan ni capacidad para razonar ni escuchar. Ese es mi ruego hoy, tú que me estás escuchando. No soy yo quien te estoy hablando. No soy yo. Es Dios en su misericordia una vez más, llamándote como llama la gallina a sus polluelos antes que vengan las tormentas, para que te metas debajo de sus alas, estés protegido, protejas tu corazón, tu mente, todo tu ser.
hasta que pase la tormenta. Si tú eres de esos pollitos que estás rezagado, esto es individual. Si yo me hubiese dejado llevar por todo lo que yo he vivido dentro de la iglesia, yo estuviera perdida en el mundo. Pero ¿sabes qué? El que murió en la cruz por mí fue Jesucristo. No fue el hermano hipócrita. No. No fue aquel ni el otro. No. Entonces, como fue Jesucristo, y Él es bueno, Él es maravilloso, y yo tengo tanto que agradecerle. No. Cada cual dará cuentas a Dios de sus actos. Yo sigo caminando con Él. No permitas que la maldad nuestra de cada ser humano te aleje de Dios. En su día Dios hará justicia. Hay que seguir caminando. Y si estás enojado con Dios y tienes alguna situación que no te permite acercarte a Él porque piensas de manera equivocada, entiende una cosa. Solamente Satanás, el Señor lo reprenda, es el que te tiene en ese concepto equivocado. Porque la palabra es clara. Misericordioso, clemente es Dios. Lento para la ira y grande en misericordia. Que no nos paga conforme a lo que merecen nuestros actos. Dios es bueno. Decide hoy creer que Él es bueno. Por encima, acércate a Dios. Y yo, antes de terminar este mensaje, voy a orar por cada uno de esos polluelos. Le voy a pedir a Dios que los meta debajo de sus alas, que los proteja. Si tú eres uno de ellos, allí donde estás, no importa dónde te haya tomado este mensaje, di: Señor, yo soy uno de ellos. Yo no estoy bien contigo. Tengo hasta coraje contigo. No quiero saber ni de la iglesia. Para mí todos ellos son hipócritas. Yo no sé lo que tú pienses. Pero no permitas que nada de eso te aleje de Dios. Y estés protegido en Dios en esta hora. Simplemente di: Señor, yo soy uno de ellos. Perdóname. Ayúdame a creer en ti. Ayúdame a acercarme a ti. Y méteme debajo de tus alas. Si tú has hecho esta oración, yo voy a orar por ti. Padre, yo te suplico en el nombre de Jesús que cada polluelo, cada pollito que se ha alejado de ti, que perdió el camino, tú lo recibas en esta hora. Mételo debajo de tus alas. Protégelo en medio de las tormentas que se avecinan. Y que la paz tuya permanezca en su corazón. Guarda su mente y que no sienta ningún temor. Métenos a cada uno debajo de tus alas. Yo te pido por mis hijos. Yo te pido por mi nuera, por mi nieto, por cada uno de mis hermanos biológicos. Alcanza a cada uno de mis sobrinos, a cada uno de mis hermanas, de mis cuñadas, a cada uno de mis primos, de mis familiares. Padre, a cada uno de los hermanos en la fe que han salido debajo de tus alas, que se tornen a ti confiadamente. A cada alma que en esta hora, Señor, ha reconocido que se ha resistido a tu voz porque hay tanto dolor, hay tantas preguntas, cosas que no entienden y que se alejaron de ti a causa del dolor, de pérdidas, pero que hoy te piden perdón y te piden que tú les ayudes a encontrar el camino nuevamente. Recíbelos, mételos debajo de tus alas, sana su corazón, sana sus heridas y guárdalos del mal. Padre, en el nombre de Jesús,
yo te suplico que todo pecado que los haya alejado de ti, queden hoy lavados con la sangre de Cristo y que se sientan perdonados y en paz. Y que hoy sea el día de refugiarse en ti antes de que llegue la tormenta. En el bendito nombre de Jesús, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, tú la recibas desde hoy hasta el fin. En el nombre de Jesús.